Incorruptible he titulado la enseñanza del día de hoy. La palabra incorruptible la encontramos en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento mayormente, pero también en el Antiguo Testamento. Y voy a coger esta palabra incorruptible en el original griego. La palabra en griego de incorruptible se lee algo así como aphthartos. Significa incorrupto, no susceptible de corrupción o decadencia. Imperecedero, inmortal. Y también hace referencia, uno de los significados, a los muertos resucitados. ¿Sí? Esto es todo el significado que tiene en la Biblia esta palabra griega que ya les he mencionado, que suena algo así como aphthartos. Bien. Y esta palabra, como es del idioma antiguo español, lo mismo que nos pasó con el estudio anterior, también algunas palabras sufren con los años ciertas modificaciones o malas interpretaciones por el mal uso. Y la RAE, inclusive ese mal uso, lo pone como un significado, como uno de los significados de estas palabras en el diccionario. Entonces, la palabra incorruptible o corrupción, lamentablemente, en el diccionario, en la RAE, vamos a encontrar el significado que no necesitamos para entender la versión de la Biblia en español y en especial la Reina Valera o inclusive la King James o todas las versiones de la Biblia cuando hablamos de la incorrupción, ¿sí? Se ha ido un poco perdiendo este significado con el tiempo. Ha pasado con algunas palabras que les voy a mencionar, por ejemplo, la palabra mañoso. La palabra mañoso, alguien dice, tú eres mañoso. ¿Y qué tienes? Me estás ofendiendo, dice la persona que recibe este adjetivo. Pero realmente la palabra mañoso no está ligada a algo sexual necesariamente, ¿no? O inclusive no empezó, el original de esta palabra no empezó con algo sexual, sino más bien está ligado a alguien que tiene una maña para algo, es mañoso, no tiene una maña para algo. Puede ser positivo, puede ser negativo. La palabra prosperar también, la palabra prosperar mayormente en la iglesia evangélica ha sido llevada por otro lado. Al toque dicen la palabra prosperidad, dicen, es dinero, rápidamente, porque esa mala fama del evangelio de la prosperidad ha hecho que esta palabra tuerza su significado en la Biblia. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un pensamiento de, qué sé yo, de ayudar a las personas en el hospital. Quería ir y llevarles alimento y llevarles la palabra de Dios, llevarles un consuelo, llevarles una palabra de esperanza a ellos. Pero de pronto empezó la pandemia y nos hemos quedado encerrados en casa, así que mis deseos no prosperaron. ¿Me entienden? O sea, esto es el significado de la palabra prosperar, no tiene nada que ver con el dinero. Puede tener alguna relación con el dinero, pero no necesariamente, ¿me entienden? Hay palabras que han sido mal llevadas. Una de ellas es la palabra corrupción o incorrupción. Así que vamos a hacer una especie de cazadores de mitos el día de hoy y vamos a ir por un par de mitos. Ya, principalmente creo que entendiendo la palabra, el significado correcto de esta palabra, podemos ir ya después de eso por un par de mitos. Tengo dos. Pero bueno, vamos primero entonces con el significado de la palabra corrupción. En la Biblia no está haciendo referencia a una conducta moral necesariamente cuando se habla de esto. Aquí en América Latina estamos muy acostumbrados a esta palabra desde que nacemos. Decimos, hay mucha corrupción en la política, hay mucha corrupción en diversas áreas de la sociedad, desde los trabajadores públicos hasta los trabajadores independientes. Todos son corruptos, la policía es corrupta, los profesores son corruptos, qué sé yo, los médicos son corruptos, los abogados son corruptos y tenemos un montón de profesiones que nos animamos a decir que son corruptos y hasta nosotros mismos actuamos con mucha corrupción. Entonces estamos acostumbrados en Latinoamérica, los latinos, los hispanohablantes, a usar esta palabra y ligarla con una mala conducta, con la corrupción, ¿no? Con la deshonestidad. Pero en la Biblia no vamos a hablar de esto cuando hacemos referencia a los versos que les voy a poner. Así que vamos a hablar de algo netamente físico cuando hablamos de la corrupción, de algo carnal, de algo natural, de la vida en sí, de la vida física. Bueno, vamos a ir por un par de mitos primero. ¿Cuál es el primer mito en la doctrina evangélica? Inclusive religiosa también, porque algunos católicos piensan igual. Dicen, la primera, cuando morimos, vamos al cielo
y seremos almas. Ah, la almita, ¿no? La almita de tal persona que murió. Cuando nosotros morimos y cuando obviamente pase el juicio de Dios y cada quien vaya al lugar que le corresponde, en este caso aquellos que hayamos sido escogidos por Dios, hayamos sido cristianos, hijos de Dios, vamos a ir al reino de Dios, vamos a ir al cielo, pero no vamos a ser almas. Vamos a habitar en un cuerpo, al igual que estamos en un cuerpo ahora. Tú estás en un cuerpo, yo estoy en un cuerpo, vamos a dejar este cuerpo, vamos a seguir siendo seres, pero cuando llegue el reino de Dios no vamos a ser almas, vamos a tener un cuerpo. Esto dice la Biblia. Así que vamos a desmitificar esta mala enseñanza, inclusive en las iglesias evangélicas cristianas, que cuando tú mueres eres una alma, eres una almita que está por ahí, vas a ir a Dios simplemente como un espíritu, como un alma. No, eso es mentira. En la Biblia dice que vamos a tener un cuerpo. Pero qué cosa rara, ¿cómo un cuerpo? O sea, voy a tener que comer en el cielo, voy a tener que vestirme. No, no, no. Es un cuerpo, en nuestra resurrección es un cuerpo incorruptible. Vamos a ver mucho más adelante de a qué me refiero con el cuerpo incorruptible, con versículos bíblicos. Vamos por el segundo mito. El segundo mito dice: cuando muramos, iremos al espacio y el universo se encargará de hacernos reencarnar en otro ser según hayamos vivido en la Tierra, ¿no? Si hemos sido buenos, pues vamos a reencarnar, no sé, en un personaje eminente de la historia que hizo grandes cosas por la humanidad, por su galaxia, por su universo, por su, no sé, ¿no? Lo que se cree, toda la ciencia ficción que está creyendo la gente actualmente. Y piensan eso, ¿no? Pero si has hecho mal, de repente te vas a reencarnar, no sé, en un ser muy bajo para ellos. De repente un ser muy bajo para ellos podría ser, no sé, un gusano, una bacteria, no sé qué pueda pensar la gente, pero me entienden. Piensan de que cuando mueran simplemente van a vagar por el universo hasta cuando reencarnen en otro ser, lo cual es mentira. Nosotros no creemos en la reencarnación como cristianos. Va a haber en el futuro seguro personas y religiones que digan soy cristiano y creo en la reencarnación para aplicar un ecumenismo. Hasta inclusive de repente la Iglesia Católica lo va a aceptar también alguna vez. Pero nosotros nunca vamos a creer en esto y nos vamos a oponer a esto. Sí, así que este es el segundo mito. Cuando vamos a morir nosotros no vamos a vagar por el espacio como seres, como energía que está por ahí y vamos a volver a la tierra. Ese es el pensamiento de la gente que quiere seguir viviendo en la tierra. Quiere volver a ser carne, cuando no saben lo glorioso que va a ser lo que nos espera en el futuro, aquellos que confiamos y creemos en Cristo y que vamos a experimentar la resurrección. Vamos a algunos puntos con versículos bíblicos. Lo primero, tendremos un cuerpo. Vamos a leer en Juan 14, del 2 al 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las palabras del Señor Jesús. Él prometió que iba a preparar para nosotros un lugar. Él va a preparar moradas para nosotros. ¿Qué es morada? Es igual a una casa, es igual a un edificio, es igual a un tabernáculo, es igual a un cuerpo. En la enseñanza anterior hablamos un poco acerca de la casa, del edificio, de la edificación, ¿sí? Pero en la Biblia entendemos que la figura de morada, casa, edificio, tabernáculo es igual a cuerpo, es igual a un cuerpo. El Señor Jesús, en otras palabras, dijo: voy a preparar para ustedes cuerpos en los cuales habiten en el reino de Dios. Cuerpos que no tengan más sufrimiento, que no tengan más enfermedades, que no tengan más dolor, más pena, ni más recuerdos dolorosos de esta vida. Voy a preparar estos cuerpos porque estos cuerpos no van a morir nunca y van a vivir en la eternidad en el reino de Dios. Y toda lágrima será enjugada. Vamos a leer otro verso, vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El apóstol Pablo usa esta figura como nuestra morada terrestre. ¿Cuál es la morada terrestre? ¿Dónde moramos? Pues en nuestros cuerpos carnales. Tú te ves todos los días al espejo y ves tu rostro y ves tu cuerpo y dices, pues este es mi cuerpo durante muchos años y lo voy a ver envejeciendo cada vez más y más
hasta que alguna vez se va a morir, se va a deshacer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esta es nuestra morada terrestre, es nuestro tabernáculo. Si esto se deshace, si esto muere, tenemos de Dios un edificio, tenemos un cuerpo, no hecho, dice, de manos, un cuerpo eterno que está en los cielos, que nos va a esperar, una morada, un lugar. Es un misterio, es difícil de poder comprenderlo, pero trato de hacerlo de forma sencilla para que podamos entender algunas cosas de la doctrina cristiana. Ahora vamos a hablar de la resurrección, ya que estamos haciendo referencia a esto, que para poder habitar en estos nuevos cuerpos vamos a tener que pasar por un proceso el cual se llama resurrección. No reencarnación, no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección. Primera los Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bonito ese verso. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahora, al decir incorruptibles es que no van a morir nunca. Cuando resuciten, no van a resucitar otra vez en un cuerpo carnal que va a morir. Por lo cual entendemos que no va a existir más este sistema. No va a haber esta tierra, no va a haber este cielo, no va a haber las cosas que vemos. Todo esto pasó, como dice, las primeras cosas pasaron, dice en Apocalipsis. Y nos gozamos con eso. Los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a volver a un cuerpo carnal, sino que van a tener un cuerpo espiritual, como el de los ángeles, como el mismo Cristo en su resurrección. Primera los Corintios 15, verso 36 al 44. Son varios versos, lo voy a leer. Dice: necio llama, ¿no? Necio, o sea, hay personas realmente que hasta ahora no entienden. Por eso esta enseñanza, por eso mi afán, por eso mi empeño de que puedan entender quién me escuche esta enseñanza. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna. Al hablar, la palabra gloria hace referencia a lo majestuoso, ¿no? A la belleza, en otras palabras, ¿no? Una es la belleza del sol, otra es la belleza de la luna. Acá nos dice también, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, en belleza. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Cómo es que se siembra en corrupción? Nuestros cuerpos son corrompibles. Cuando yo muera, mi cuerpo va a comenzar a podrirse. Lo voy a decir con esas palabras. Se va a podrir, se lo van a comer los gusanos y se va a quedar como el polvo. Se va a quedar mis huesos ahí. Por lo cual, esto es una indicación de que es algo corrompible. No hablo de la palabra corrupción relativa a la política. Recuerdan lo que hablamos en el inicio, no tiene nada que ver lo que estamos hablando con esta palabra, está sacada de contexto inclusive si la vamos a aplicar en estos versos. Al hablar de la corrupción es cuando la carne comienza a destruirse, cuando algo comienza a echarse a perder, cuando se está pudriendo, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a sembrar en corrupción, dice aquí la palabra que vamos a resucitar en incorrupción, que vamos a tener un cuerpo que no va a morir nunca más, es un cuerpo nuevo, como el de los ángeles, dijo el Señor Jesús. Versículo 42 lo voy a repetir. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que las religiones, las sectas que estén creyendo que el reino de los cielos va a ser en la tierra, y voy a mencionar algunas, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que el reino de Dios
va a ser aquí en la tierra. Y tú ves en sus folletos, en sus volantes que tienen, tú ves las personas, ¿no? El moreno con el gringuito, está el león con el corderito y no se comen. Están todos felices viviendo en la tierra, en el cuerpo de carne, porque eso es lo que piensan ellos. Están tan aferrados a esta vida, aman tanto esta vida, que quieren quedarse en esta vida. No saben de lo que se están perdiendo y de lo que se van a perder los testigos de Jehová. Dios libre a aquellas personas de esta maldición de ser testigo de Jehová, de llamarse testigo de Jehová. Testigos de Watchtower serán, no creo que sean de Jehová. Versículo 44, esto es clave, lo voy a decir. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Es clarísimo en la Biblia. No hay más que decirse. Y para finalizar esta enseñanza, podría decir, ¿qué es incorruptible? ¿Qué cosa realmente podríamos llamarle incorruptible, como está ahí titulada la enseñanza? Incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Para eso vamos a leer esta primera carta de Pedro 1:4. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Suena muy bonito. Es una herencia incorruptible, ¿no? Que no va a perecer jamás, que no va a corromperse, que no va a podrirse, que no va a volverse polvo, que va a durar para la eternidad, incontaminada, inmarcesible, dice. Es la herencia que tendremos, la vida en los cielos, el cuerpo que el Señor ha prometido, que no va a tener enfermedad, que no va a tener tristeza, no va a tener más llanto. El Señor va a secar toda lágrima de nosotros, todo sufrimiento se va a esfumar, porque el Señor lo va a hacer todo. Él va a ser nuestro sol. No vamos a tener necesidad de trabajar, ni de afanarnos, ni de tener sueños, ni planes, porque el Señor lo va a hacer todo. Va a ser algo glorioso y vamos a vivir con el Señor por siempre en la eternidad. Entonces, ¿qué es incorruptible? Nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra existencia en el reino de Dios en la eternidad. Esto es incorruptible.